Buenas noches. Un saludo muy especial para todos los concejales, para el comunicador Camilo, para nuestra secretaria, para el doctor Andrés Julián Rendón y todo el equipo que lo acompaña, y para toda la comunidad que nos sigue por las redes sociales. Hoy estamos en la octava sesión del mes ordinaria del mes de noviembre. Secretaria, por favor, el orden del día. Buenas tardes. Orden del día propuesto. Primero, oración. Segundo, verificación de asistencia. Tercero, intervención del doctor Andrés Julián Rendón, exalcalde del municipio de Río Negro. Cuarto, intervención de los concejales. Quinto, proposiciones y varios. Sexto, cierre de la sesión. Gracias, secretaria. Se pone a consideración el orden del día. Quienes estén de acuerdo con el orden del día, a favor levantar la mano. Aprueba por mayoría, presidenta. Gracias. Continuamos con el orden del día. Primero, oración. Es tan amable el concejal Nelson, nos colabora con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, concejal Nelson. Con gusto, presidenta. Continuamos con el orden del día. Segundo, verificación de asistencia. Mesa directiva, Nubia Esther Vergara Castaño, presidenta. Presente. Elkin Uriel Zapata Zapata, vicepresidente primero. Presente, secretaria. Nelson de Jesús Henao Zapata, vicepresidente segundo. Presente. Concejales, César Ramiro Botero Marín. Presente. Wilman Alexander Cardona García. Román de Jesús Castaño Rego. Presente, secretaria. Edison Sneider Castrillón Botero. John de Jesús Franco Acevedo. Presente. Germán Darío Espina López. Presente. Edwin Alonso Sánchez Agudelo. Presente. Juan Felipe Sánchez Osorio. Hay suficiente quórum para deliberar y tomar decisiones, presidenta. Gracias, secretaria. Continuamos con el orden del día. Tercero, intervención del doctor Andrés Julián Rendón, exalcalde del municipio de Río Negro. Gracias, secretaria. Doctor Andrés, una bienvenida a la corporación, a todo su equipo de trabajo. Quiero saludar a la doctora Lina, concejala Lina Ciro, concejala del municipio de Río Negro, que hoy nos acompaña acá, a la doctora Ofelia Elsi, Ana María Mejía y al resto de compañeros que vienen con el doctor Andrés Julián a compartir con nosotros sobre el proyecto de autonomía fiscal para las regiones. Doctor Andrés Julián tiene el uso de la palabra y si quiere que alguien lo acompañe, usted mismo le da el uso de la palabra a la persona que usted considere. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Presidenta. Un saludo muy especial para usted, para todos sus... Muchas gracias, señora Presidenta. Un saludo muy especial para usted, para todos sus compañeros, para las personas que en este momento nos ven y nos escuchan. Quiero agradecerles de verdad profundamente por esta oportunidad que me dan de compartir con ustedes. Yo había buscado el espacio con mucha ilusión aquí, como también lo he buscado en cerca de la mitad de los municipios de Antioquia, ya que he tenido ocasión de visitar, y espero poder concluir esa jornada finalizando este mes. El 90% de los municipios de Antioquia son de categoría quinta, sexta, y entonces tienen en noviembre el último mes de su periodo de sesiones ordinarias. Así que estoy molestando mucho a todos sus colegas del departamento para que
me puedan recibir porque quiero compartir con ustedes una reflexión muy importante. Yo soy, para quienes no me conocen, yo soy Andrés Julián Rendón. Tuve ocasión de ser como ustedes también, hace más de 20 años, concejal de Río Negro. Tenía pelo y era negro, pero es una oportunidad de servicio muy bonita la que nos permite a nosotros, los amantes del servicio público, el de representar a nuestra gente en el seno de la democracia local, que son los consejos municipales. Y como seguramente algunos lo saben, en el periodo inmediatamente anterior tuve la oportunidad de ser el alcalde de Río Negro. Yo creo que el ejercicio de alcalde es tal vez la posición de servicio público más bonita que uno se pueda encontrar en toda la estructura, querido presidente del Estado colombiano. Ahí no hay ni gobernaciones, ni congreso, ni siquiera presidencia que valga. Un alcalde que trabaje con amor, con propósito, con honestidad, tiene todo por delante para que transforme su municipio y para que le cambie en favor del bien la vida a muchos de sus coterráneos. Hoy me están acompañando muchos amigos, tenemos aquí a colegas de ustedes de Río Negro, a la concejal Lina Ciro, al diputado coterráneo y paisano de ustedes, Roque Arismendi. Está también el concejal Ramón Sendoya, está el concejal Joao García, está David de Concepción, está un marinillo, es la tierra que ustedes se han dado recientemente a colonizar, que es Miguel. Está Alzate, también un líder de acá de esta comarca. Está la doctora Ofelia, que fuera mi compañera en la gobernación del doctor Luis Alfredo Ramos. Yo como secretario de gobierno y ella como secretaria de Medio Ambiente y yo en gobierno. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros la doctora Alba Cristina, a quien he tenido oportunidad de conocer recientemente con ocasión de esto. También está Felipe. Felipe es un líder, muchacho muy dinámico del suroeste. Y creo que se fue Adrián Castro. Adrián Castro es concejal también de Río Negro, pero venía con nosotros desde Alejandría y estuvo también en Concepción. También está conmigo Ana María. Ana María fue quien me acompañó en la Secretaría de Infraestructura o de Obras Públicas, que llamamos nosotros más comúnmente en Río Negro. Presidente, ¿por qué estoy yo acá? Porque he estado yo recorriendo los municipios de Antioquia. Mi experiencia como alcalde y como secretario de gobierno del departamento me ha llevado a concluir una cosa que yo creo que ustedes también han intuido de tiempo atrás. Yo me he convencido que la Constitución del 91 dotó de un sinnúmero de herramientas muy importantes a los municipios de Colombia, al punto que los municipios de Colombia pueden ser tan autónomos fiscalmente como sus autoridades así lo decidan. Un municipio tiene a su disposición un haber de rentas fundamentales que le permitirán a sus gobernantes y a sus ciudadanos, si así lo deciden, procurarles mucho bienestar y transformar el territorio. Y podríamos hacer una corta lista. Los municipios tienen en su haber el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio. Hay algunos, como en mi tierra, que tienen la sobretasa del teléfono. Hay otros que tienen la sobretasa a la gasolina, casi todos. Hay otros que tienen el impuesto, por supuesto, todos, pero hay unos que lo utilizan más que otros, de delineación urbana. Hay algunos kamikazes como yo que nos atrevemos a cobrar valorización, pero también existe la plusvalía. Es decir, hay un sinnúmero de instrumentos que le permitan a los municipios de Colombia, casi que pueden ser tan autónomos, vuelvo y repito, como sus gobernantes y sus ciudadanos lo decidan. En cambio, el doctor Roque, que ha tenido
el privilegio de ser alcalde tantas veces en este hermoso municipio y también de ser diputado, sabe bastante bien que la Constitución del 91 dejó a mitad de camino la definición no solo de competencias, sino la financiación de los departamentos. Los departamentos de Colombia se quedaron con las rentas de la colonia. Si ustedes miran el presupuesto de Antioquia, se van a dar cuenta que de cada 100 pesos que se proyecta allí, 45 se los da la nación. Y eso que Antioquia es conjuntamente con el Valle, Cundinamarca y Atlántico, de los departamentos menos dependientes de transferencias de la nación. Pero además se van a dar cuenta que el resto de los recursos importantes son recursos que existen sobre gravámenes, sobre impuestos, a bienes que la sociedad considera como no deseables cuando se consumen en exceso. Entonces, claro, aparece todo lo que está alrededor de los licores. Los tributos sobre los licores existen para generar, por supuesto, unos ingresos, pero existen sobre todo para desestimular el consumo de licor. Los tributos sobre el cigarrillo y los tabacos, por supuesto que generan unos ingresos, pero existen para desestimular que la gente fume. Tanto es así que recientemente se ha dado a pensar que esa cosa que fuma tanto el Marinillo y Ana María, esos vapeadores, esas cosas que no tienen impuestos, lo tengan para que esta gente empiece a cuidarse, ¿cierto? Porque se están aniquilando ahí lentamente de cuenta de esas cosas. Entonces, para eso existen los tributos a los tabacos. Para eso existen también una suerte de gravámenes y de disposiciones normativas sobre los juegos de suerte de azar, para que la gente juegue menos. Y pues si juega, pues eso le representa un ingreso al departamento, pero lo ideal es que no jueguen. Y también existen tributos sobre los vehículos y sobre la gasolina. Y en la medida en que los habitantes de un determinado territorio, como ha venido aconteciendo en Antioquia, se embarquen en hábitos de vida más saludables o más amigables con el ambiente, pues los tributos y los ingresos fruto de esas fuentes que acabo de enunciar, pues tienden a decrecer, como en efecto han venido decreciendo en el tiempo en el departamento. El doctor Luis Alfredo Ramos fue tal vez la primera persona a quien yo le escuché hablar de esto, y por eso él mencionaba con mucha ilusión y trabajó con mucha ilusión por sacar adelante Hidroituango. Recuerdo como si fuera ayer que el doctor Luis Alfredo denunciaba que la importancia de Hidroituango radicaba en que podría convertirse para el departamento de Antioquia en lo que EPM hoy es para el municipio de Medellín. Y que entonces Hidroituango, doctor Roque, le iba a representar a la gobernación de Antioquia entre 2 veces y 2 veces y media lo que le llegó a representar la fábrica de licores a Antioquia en su mejor momento. Pero ya sabemos qué pasó con Hidroituango y en consecuencia los recursos del departamento de Antioquia son muy limitados, al punto que eso tiene hoy unas manifestaciones sociales de infraestructura en carencias, no solo viales, sino educativas, en seguridad muy lamentables. Y podríamos hacer un pequeño repaso. Antioquia tiene 6 millones largos de habitantes y tenemos a 2 millones de habitantes, según el DANE, que viven con menos de 11.000 pesos al día. Es decir, 1 de cada 3 antioqueños vive con menos de 11.000 pesos al día. ¿Cuánto vale un corrientazo aquí, Edwin? ¿O usted ya almuerza siempre en Marinilla? Sí. 15.000 pesos, es decir que alguien, como seguramente los hay aquí en San Vicente, que viva con menos de 11.000 pesos al día, porque seguro hay sanvicentinos dentro de esos 2 millones de antioqueños, pues no tiene cómo almorzar, es decir, no tiene cómo suministrarse, tal vez el alimento más importante que es para muchos ciudadanos. Para mí el alimento más importante es el de ayuno. Si yo pudiera desayunar 3 veces al día, pero para la gran mayoría de las personas es el almuerzo. Si uno va a mirar el tema de la infraestructura, pues se encuentra con que de 28.000 kilómetros de vías que tiene Antioquia,
solamente hay en relativo buen estado las 2000 y pico de kilómetros que están a cargo de la nación, algunas porque son de reciente factura, como son las denominadas de cuarta generación. Y eso que uno no puede hablar muy duro de esto en el suroeste, porque ahí mismo le sacan a relucir que ese primer tramo de Pacífico 1 los tiene para enloquecerse. Pero si vamos a hablar de los 4.500 kilómetros de vías secundarias a cargo del departamento, algunos dicen que son 5.000, pues vamos a encontrar que están en una situación muy lamentable. Yo ya me he recorrido, como les decía, la mitad del departamento y es muy triste encontrar la situación en la que se encuentran las vías secundarias de Antioquia. Y ni hay que hablar de los 22.000 kilómetros de vías terciarias a cargo de los municipios, que como son extensiones tan grandes y los municipios con esa limitación de recursos tan infinita, entonces no tienen cómo mantenerlas. Y son verdaderos lodazales o verdaderas trochas. Pero el drama no solo pasa por la infraestructura vial, también pasa por la educativa. Antioquia tiene 4.000 y pico de escuelitas y colegios a cargo de la gobernación. 3.000 no tienen internet, que es muy grave a estas alturas del partido. Pero lo más grave no es que no tengan internet, es que están cayendo. Yo les confieso una cosa. Yo tengo 3 hijos, 2 de ellos muy chiquitos, una de 5 años y otro de 4 años. Entonces nos tocó toda la época de la pandemia con ellos en la casa y con las dificultades que trae para su socialización y su aprendizaje. Cuando se empezó a discutir en el país el retorno de los niños a las escuelas y a los colegios, a mí me molestaba escuchar a algunos maestros decir que no podían regresar por falta de condiciones sanitarias. Y les confieso que en algún momento llegué a pensar que era una excusa, hasta que me puse a estudiar, diputado, para este tema y me encontré con que en Antioquia, de esas 3.000 escuelitas que están cayendo, hay 500 que ni siquiera tienen acueducto ni alcantarillado. Es decir, esos maestros tenían razón en manifestar que no habían condiciones sanitarias para regresar. Y también, saludo especial a Guillermo y a David, también encontramos una situación muy crítica en el tema de seguridad, casi tan crítica como la que a mí me tocó presenciar en una época muy difícil, que fue cuando yo estuve a cargo de la Secretaría de Gobierno del departamento. Entonces, aquí podríamos tener una discusión sobre qué tanta responsabilidad por esa situación le cabe a los recientes gobiernos seccionales de Antioquia. Yo diría que les cabe una responsabilidad grande. Algunos podrán decir que no, pero en honor a la verdad hay que decir que el verdadero responsable de esa situación que vive Antioquia y los departamentos de Colombia es que el modelo de los departamentos quedó mal hecho en la Constitución del 91. Y eso es lo que yo quiero plantearles a ustedes acá, que reformemos eso. ¿Y por qué estoy en los consejos municipales? Lo conversaba ahorita con Edwin, porque yo fui concejal y yo sé que en los consejos municipales se encuentra lo más granado del liderazgo local, del liderazgo deportivo, del liderazgo social, comunitario y por supuesto del político. Y los líderes son líderes precisamente porque saben echarse causas difíciles al hombro. Así que yo quiero convencerlos a ustedes de que me ayuden en una causa de estas, que es difícil, pero que será importante para que los departamentos de Colombia y por supuesto Antioquia de verdad tenga capacidad de responderle a las múltiples necesidades de la gente y de sus territorios. Entonces quiero hacer ese contraste entre lo que pueden hacer los municipios versus lo que no pueden hacer las gobernaciones. Y para hablar de lo que pueden hacer los municipios, pues me voy a concentrar en el caso del municipio que yo más conozco, que adivinen ustedes cuál es, el de Río Negro, ¿cierto? Entonces voy a contarles por qué yo creo que los municipios en Colombia pueden hacer verdaderas revoluciones fiscales y pueden ayudarle en consecuencia a transformarle la vida a sus ciudadanos y al territorio. Yo llego a la alcaldía de Río Negro, finalmente, bueno, antes pues
a mí me da pena repetir aquí lo que es Río Negro, pero yo creo que nunca sobra, porque cuando no lo repito me regañan y me dicen que nunca lo deje de repetir. Todos conocemos a Río Negro, ¿cierto? Están muy invitados, por supuesto. Río Negro es un municipio de 150.000 habitantes, es un municipio muy diverso. Allí se encuentra desde el más humilde cultivador de flores hasta el propietario del metro cuadrado más costoso. Ayer explicaban Entre Ríos que la gente que vive en Río Negro no es toda gente pudiente. Cerca del 70%, Guillermo, de la población de Río Negro se encuentra concentrada también, como en muchas latitudes de Colombia, de los estratos 1 al 3. Y Río Negro tuvo en su gente y en una decisión que tomó por allá en su gobierno el presidente Julio César Turbay, la mayor bendición. ¿Por qué? Porque si el presidente Turbay hubiera decidido que el aeropuerto internacional José María Córdoba no se hiciera en Río Negro, sino en San Pedro de los Milagros, como llegó a discutirse, o aún en el occidente de Antioquia, entonces la realidad de Río Negro sería hoy muy distinta. Realmente más que la autopista Medellín-Bogotá, fue el aeropuerto José María Córdoba lo que le cambió la vida a Río Negro. A raíz del aeropuerto José María Córdoba, Río Negro consolidó un tejido empresarial que supera las 13.500 unidades, es decir, allí hay más de 13.000 empresas generando riqueza y generando empleo. La tasa de desempleo de Río Negro no supera el 5%. Para que ustedes se hagan una idea de la magnitud de esa cifra, la de la nación hoy día es más del doble de eso. La más baja que ha tenido Colombia fue entre el 94 y el 95 y fue del 8%. Los gringos que le hacen tanto seguimiento como debe ser al tema del desempleo se asustan mucho cuando la tasa allí está arriba del 5,5–6% y están relativamente tranquilos cuando está entre el 3,5–4%. Entonces, que en Río Negro podamos decir que hay una tasa de desempleo que no supera el 5%, pues es una verdadera bendición. Y yo creo que a eso llegamos fruto del aeropuerto José María Córdoba. Yo llego a la alcaldía de Río Negro en el 2015, finalmente después de haber intentado fallidamente 2 veces. La primera vez que perdí fue en el 2003 y me fui a trabajar con el presidente Uribe al Ministerio de Hacienda. Y la segunda vez que perdí, en el 2007, me fui a trabajar con el doctor Luis Alfredo Ramos a la gobernación de Antioquia. Y allí en la Secretaría de Gobierno del departamento conocí a la doctora Ofelia, a muchos amigos a quienes les tengo gran cariño desde entonces, pero aprendí entre muchas cosas una muy importante que es parte de lo que me tiene hoy aquí sentado. Aprendí que en el 90% de los municipios de Antioquia solo se hace lo que la gobernación ayude a hacer. Si la gobernación de Antioquia no concurre a ayudarle al 90% de los municipios del departamento en sacar adelante su proyecto estratégico más importante, usted lo sabe, diputado que fue alcalde varias veces aquí, pues lo que pasa es que sencillamente el proyecto no puede hacerse, porque el municipio por cuenta propia no es capaz de hacerlo. Y ustedes podrán mentalmente o internamente hacer el siguiente ejercicio. Piensen en cuando la nación hizo la gran última obra que impactara positivamente, que cambiara la vida de sus ciudadanos en el municipio, en la región. Y yo creo que tienen que remontarse a tramos de obras que han tomado lugar hace 50 o 70 años, ¿cierto? Por ejemplo, que yo recuerde, Guillermo podrá tener otra apreciación, o el diputado, tal vez fue la autopista Medellín-Bogotá y el aeropuerto, las obras más trascendentales que le cambiaron la vida a esta región, hechas por la nación, pero la nación solo llega con obras grandes y cada periodo de tiempo muy prolongados. Entonces, en ese cargo en la gobernación yo aprendí eso, que los municipios, la mayoría de los municipios son muy dependientes de las transferencias de la nación y en consecuencia de lo que haga el departamento por ellos. Nosotros los que estamos en esta actividad
aprendemos mucho, pero sobre todo aprendemos más cuando escuchamos. Y como nos mantenemos encampañados, entonces vivimos aprendiendo muchas cosas positivas de la gente. Yo aún recuerdo la anécdota de una señora, doña Elsie, en el 2015, cuando me dijo, en plena campaña, me dijo: Andrés Julián, esta vez vas a ganar, voy a votar por vos, pero tenés que corregirlo del predial. Y yo no entendía por qué ella me estaba diciendo que había que corregirlo del predial. Entonces le pregunté que por qué me decía eso y sacó de su bolsa una factura del predial que decía: una casa, como en Río Negro la propiedad es tan costosa, del estrato 2, y aún estando en el estrato 2, valorada catastralmente en 50 millones de pesos. Y como el Consejo de Río Negro no revisaba las tarifas del predial hacía mucho tiempo, le cobraban a una propiedad de esas condiciones y de ese estrato una tarifa del 10 por 1000, 10 por 50, 500.000, es decir, a una señora que vivía el programa de Colombia Mayor en Río Negro le cobraban 500.000 pesos de predial al año. Obviamente una señora que recibía 80.000 pesos, 70.000 pesos en ese entonces de ese programa, pues nunca iba a pagar el impuesto predial de 500.000 pesos al año. Y yo que empecé a asesorarme por parte de Findeter, comenzando el gobierno, una vez en un consejo de gobierno me dice Findeter: ustedes en Río Negro se creen muy salsitas porque se ganan siempre el mejor premio, el primer premio al mejor manejo fiscal, pero el tema tributario de Río Negro es muy ineficiente y sobre todo muy inequitativo, en especial en lo que se refiere al predial. Entonces yo pregunté por qué y me dijo: porque es que en Río Negro le cobran mucho a personas que no tienen capacidad de pago y entonces tienen una gran cartera morosa, y en cambio le dejan de cobrar lo debido a personas que tienen una gran capacidad de pago. Y claro, ya ahí mismo pensé en doña Elsie. Entonces David, que era concejal en el primer año de gobierno, nos ayudó muchísimo a sacar adelante el primer proyecto de acuerdo que nosotros presentamos, David lo recordará, al Consejo, que fue modificar el estatuto tributario de Río Negro y fue poner las tarifas como están aquí establecidas, porque había una norma que en el gobierno nacional permitía que si usted tenía valores catastrales que no superaran los 135 salarios mínimos, siempre que esos valores de esas propiedades se encontraran en cualquier estrato del 1 al 3, independientemente de su ubicación urbana rural, usted les podría cobrar la mínima tarifa del predial. Nosotros habíamos hecho en el 2016 actualización catastral. Como el predial se paga año anticipado, cuando a doña Elsie le tocó pagar el predial a final del 2016, para el 2017 ya no le facturaron 500.000 pesos, sino que le facturaron 2 por 8, 16. Su catastro había pasado de 50 a 80 millones, le facturaron 160.000 pesos, que es muy distinto a que le facturen 500.000. Y eso sí empezó a pagarlo ella, y comenzaron a pagarlo miles de rionegreros más. Pero por otro lado, en Río Negro nos encontramos con una cosa muy importante, y era que todavía faltaba por resolver qué era lo que pasaba con las personas con mayor capacidad de pago que no tributaban como se debía. Y aquí entra en escena un señor llamado Guillermo Gómez. Y es que Río Negro tiene una extensión de 19.600 hectáreas y tiene un casco urbano de 800 hectáreas. Ese casco urbano es el que hemos consolidado, Guillermo, en 481 años de vida que vamos a cumplir ahorita el 6 de diciembre. La presidenta conoce muy bien ese tema porque ella con Rolando nos asesoró mucho en todos los temas de planeación. Y en Río Negro, desde que los consejos empezaron a modificar su plan de ordenamiento territorial, que fue más o menos en el año 2000, sin necesidad, le anexaron al suelo urbano uno de expansión de 950 hectáreas. ¿Por qué digo yo que sin necesidad? Porque en las 800 iniciales que hemos consolidado en 500 años de vida, cabemos otra vez en las zonas desaprovechadas, los 150.000 habitantes que ya residimos en el municipio. Es decir, que habríamos el doble de habitantes en las zonas desaprovechadas.
Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, yo le pregunto a Guillermo, que era el más viejito del gabinete. Le digo, hombre, Guillermo, el Consejo de Río Negro enloqueció, ¿por qué hizo eso? Eso es muy costoso, usted llevar servicios públicos a una zona rural tan extendida, llevar vías, llevar equipamiento público, colegios. Entonces él se rió y me dijo, hombre, André Julián, así como hay una gente a quien la maldad no le deja crecer, a usted no le va a dejar crecer la ingenuidad. ¿Cómo así que usted no sabe por qué hicieron eso? Y yo no sé, explíqueme. Y él me dijo, la tierra vale por lo que uno puede hacer en ella. Si usted tiene una hectárea de tierra rural en Río Negro, planeación solo te deja hacer 3 viviendas máximo, y eso que hay unas donde solo te deja hacer una vivienda por hectárea. Pero si ya por decisión del consejo, esa misma hectárea mañana es urbana, ya puedes hacer 180, 200 viviendas por hectárea. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Entonces aquí voltearon, en el curso de 15 años, voltearon 950 hectáreas de tierra, es decir, crearon una zona de expansión urbana más grande que la que tardó todo el municipio en casi 500 años en consolidar. Y me dijo, sí señor, eso fue. Entonces yo le pregunté, averigüemos, Guillermo, ¿cuánto paga de predial esta gente y quiénes son los propietarios? Y él me dijo, yo no sé, pero yo le averiguo. Y a los días volvió y me dijo, ya sé la respuesta a sus preguntas. Adivine. Yo le dije, no, pues yo creo que esos son de unos humildes campesinos y deben pagar muy poquito predial. Él me dijo, tiene razón en lo segundo, pero no en lo primero. Pagan muy poquito predial, pero los propietarios son los 5 grandes constructores de Antioquia. Entonces yo dije, no, esa es una situación muy injusta, eso hay que corregirlo. Y yo fui donde la doctora Felia Elsi, que está por allá muy calladita atrás, que era la directora de planeación departamental y manejaba en ese entonces el catastro de Antioquia, de Río Negro, perdón. Ya Río Negro es gestor catastral por cuenta propia. Y le conté esto mismo que le estoy contando a ustedes a ella. Y ella me dijo, tranquilo, ese tema lo resolvemos. Entonces, ¿qué hicimos? Le subimos el valor catastral, que es la base gravable del impuesto predial, a esas 950 hectáreas en función de su nuevo aprovechamiento. Y enseguida, como para nosotros eran lotes urbanizables, toda vez que podían llegar a construir hasta 180 viviendas por hectárea no urbanizados, les cobramos el 33 por 1000. Entonces un señor que poseía 500.000 metros de suelo de expansión urbana y que pagaba tan solo por esos 500.000 metros de suelo de expansión urbana 20 millones de pesos de predial al año, empezó a pagar 1000, y así todos los demás. ¿Y qué pasó? Pues que llegó un momento en que a nosotros nos dio por hacer el cálculo de cuánto de más habríamos de recoger en el tema predial, adicionales al tema al monto que ya recogíamos en el impuesto predial, en el curso de los 30 años siguientes al que hicimos el cálculo, por haber tomado esa decisión, y nos dio que podríamos recoger unos recursos adicionales en el impuesto a predial por haber tomado esa decisión del orden de los 5 billones de pesos. Y cuando yo llegué al gobierno, yo en principio quería un sistema de buses articulados y dejar una reestructuración del transporte, y yo dije, no, ya para qué vamos a hacer eso, más bien hagamos un tren. Y ese fue el tren que alcanzamos a licitar en una extensión de 17 kilómetros y que habría de ir desde la autopista Medellín-Bogotá hasta el aeropuerto, que David estuvo muy al frente de eso, cuando luego después de salir del Consejo de Río Negro estuve en Somos, y ya luego les cuento qué pasó con el tren. Entonces, en resumen, a nosotros se nos duplicó el recaudo del impuesto predial por haber seguido 2 principios, queridos concejales y señora presidenta. Primero, el principio de la justicia tributaria. ¿Qué reza ese principio? Que el que tiene mucho, mucho ha de pagar, y el que poco nada tiene, poco nada habrá de pagar. Y eso lo seguimos a pie juntillas. El caso de los señores a quienes el Consejo de Río Negro había enriquecido, convirtiéndole sus tierras que eran rurales en zonas de expansión urbana, comenzaron a pagar mucho. Y doña Elsi, a quien antes Río Negro le cobraba lo que no podía pagar
comenzó a cobrarle lo que sí estaba a su alcance. Y ella y miles de rionegreros se pusieron al día con el predial en Río Negro. Y yo recibí al municipio recogiendo un predial de 45.000 millones de pesos. Y lo entregamos conjuntamente con el trabajo de nuestros compañeros y de los concejales, recogiendo más de 90.000 millones de pesos. Hoy Río Negro recoge más de 100.000 millones de pesos en impuesto predial. Pero también eso mismo se hizo en industria y comercio, pasamos de 35.000 a 70.000 millones. El Consejo del año 2015 había aprobado para nuestro primer año de gobierno, el 2016, un presupuesto de 180.000 millones de pesos. Ese primer año terminamos ejecutando 400.000 millones. Y el 2019 terminamos con una ejecución cercana a los 700.000, que es más o menos el presupuesto que hoy les presentaron al Consejo recientemente. ¿Qué nos permitió hacer eso? Una gran labor en distintos frentes. En el tema social, universalizamos el restaurante escolar. A mí me dolía mucho ese programa porque yo soy hijo de una maestra de escuela. Muy brava que era mi mamá, ella dice que no se acuerda, pero ella era muy brava y nos obligaba a que todos nos comiéramos en la casa lo que nos servían. Y a mí me quedó mucho esa enseñanza, porque ella siempre que nos echaba cantaleta cuando íbamos a dejar algo de comida nos decía, es que ustedes tienen que comerse hasta el último gramo de arroz que les sirvan en esta casa, porque en la escuela que yo trabajo, que era la escuelita más pobre de Río Negro en ese momento, la Julio Sanín, y donde ella manejaba el restaurante escolar, ella me decía, ya hay niños que aún necesitándolo no pueden pertenecer al restaurante escolar, sencillamente porque no hay cobertura. Entonces, ahí me quedó eso en la cabeza y cuando llegué a la alcaldía me propuse que íbamos a universalizar el restaurante escolar y en efecto pasamos de servir 7.000 raciones de alimento al día a servir 20.000 raciones de alimento al día. Hoy todos los niños y jóvenes que están en el aparato escolar de Río Negro reciben entre 2 y 3 comidas al día, dependiendo si están o no en jornada única. Y aún en las etapas de receso escolar reciben un complemento alimentario en Semana Santa, a mitad de año, en octubre y en diciembre. Aquí se fue la concejal Lina Ciro, que tanto le ayudó a mi esposa a universalizar también la atención en primera infancia. Levanten la mano las mujeres de acá que son mamás. La presidenta, solo la presidenta. Bueno, la presidenta sabe. La presidenta sabe que la vida de un ser humano comienza, como su nombre lo indica, a gestarse de que su mamá los tiene en su vientre. Si una mamá, como acontece infortunadamente con muchas en Colombia, es una mujer que en su etapa de gestación ha sido maltratada física y psicológicamente, que no le dan la alimentación adecuada, que no le dan la estimulación de vida, cuando dé a luz va a nacer un niño, una niña que desde que llegue al mundo entra perdiendo. Y esos son los niños y las niñas en Colombia que más fácilmente desertan del aparato escolar. Y si se salen de estudiar, entonces van a tener muchas dificultades después en su etapa de adultez para conseguir un empleo, para hacer un emprendimiento exitoso por cuenta propia. Y ese es el círculo vicioso en el que se mueven millones de colombianos de pobreza e inequidad. De nosotros nos propusimos universalizar la atención en primera infancia, lo logramos, construimos 10 CDIs de esta calidad, pero también nos ocupamos de la población mayor. Ahorita estaba por aquí Adrián, y Adrián fue mi primer secretario de familia. Y alguna vez él llegó con una idea al Consejo de Gobierno, dijo, hombre, Andrés Julián, aquí hay 5.000 mayores que viven muy mal. Y Colpensiones tiene un programa que se llama Beneficios Económicos Periódicos, que permitiría, si nosotros utilizáramos una parte de la estampilla del adulto mayor, aquí también existe o no, también está creada. Entonces Adrián nos propuso que cogiéramos hasta 10.000 millones en un curso de 3 años de esa estampilla para comprarle una pequeña pensión inicialmente a los 3.800 mayores más vulnerables de los 5.000 que teníamos en su totalidad.
Porque uno de los dramas más grandes que tiene Colombia después de la violencia es el de la informalidad. Tener a 60 de cada 100 colombianos en edad de trabajar, viviendo de cuenta propia, vendiendo tintos en una esquina, trabajando en la agricultura sin cotizar a la seguridad social, manejando un mototaxi, pues implica que cuando ellos lleguen a su vejez, llegan a la vejez sin ingreso alguno y llegan empobrecidos. En esa situación hay 3 millones de colombianos actualmente mayores y en Río Negro teníamos 5.000. Entonces le compramos con la autorización del Consejo, utilizando los recursos de la estampilla de adulto mayor, les compramos una pequeña pensión que siguen recibiendo 3.800 mayores y que está entre 160 y 210.000 pesos. Y Rodrigo, que en ese momento era el secretario de Hacienda, Rodrigo el alcalde actual, que fue nuestro primer secretario de Hacienda, ya como alcalde y con la aprobación de Ramón, Lina y Adrián y todos los demás concejales, Oscar, compró 1.200 cupos adicionales. Río Negro hoy es el municipio de Colombia con la red de protección social a la vejez más amplia. Y si Petro cumple la promesa de ponerlos a vivir sabroso, pues le va a quedar menos difícil poner a vivir sabroso a estos 5.000 mayores en Río Negro, porque no tiene que arrancar de cero, sino en unos casos de 160.000, en otros de 210.000. Ese era el agua que llegaba en Río Negro. Las señoras, que son tan ilustrativas para llamar las cosas por su nombre, decían que había que hervirla para trapear. Y claro, a eso habíamos llegado porque la empresa que nosotros teníamos, Aguas de Río Negro, había dejado acumular necesidades de inversión por más de 500.000 millones de pesos a lo largo de su existencia. Y alguna vez yo, muy atormentado por esa situación, porque eso tiene que ver con la vida de la gente, con la salud de la gente, le dije a Ana María, que fue la primera gerente de Aguas de Río Negro que tuvimos en la administración, que yo quería cobrar valorización para hacer vías, pero que como eso me atormentaba tanto, cobráramos valorización para hacer las obras de reposición de acueducto, alcantarillado de las plantas de tratamiento que requería Río Negro. Ella me dijo que iba a analizar el tema, fue y lo estudió, al cabo de unos días volvió y me dijo, eso se puede hacer, pero mire, le cuento las consecuencias. La ley de servicios públicos en Colombia obliga que todo peso que usted invierta en acueducto, en alcantarillado, tiene que llevarlo a la tarifa. Si usted hace la inversión que requiere Río Negro en acueducto, alcantarillado de 500.000 millones de pesos, usted tendría que descargarle esa inversión de 500.000 millones de pesos a los 30.000 suscriptores que tiene Aguas de Río Negro en la actualidad, y entonces a ellos se les multiplicaría la tarifa por 30, por 50 veces. Y yo creo, Andrés Julián, que por eso sí le arrancan la cabeza a usted aquí en Río Negro. Me dijo ella, le dije, no, yo la cabeza la sigo necesitando, no hagamos eso, busquemos otra opción. Y entonces fue cuando apareció diputado la opción de venderle Aguas de Río Negro a EPM. EPM se comprometió a hacer una inversión de 550.000 millones de pesos, ya ha invertido 400.000 millones de pesos. Los rionegreros hoy bebemos agua sin color, sin olor y sin sabor. Se está construyendo la planta de tratamiento más moderna de Colombia y yo creo que de América Latina. Y lo más importante, como conectaron las tuberías de Río Negro con las que venían del Retiro Guillermo, de propiedad de EPM, entonces esa inversión que a la fecha supera los 400.000 millones de pesos, se hizo sin sobresaltos en la tarifa, porque ya no se descargó tan solo en los 30.000 suscriptores de Río Negro, sino entre los 2 millones y pico de suscriptores que tiene EPM en todo el Valle de Aburrá. Finalmente entonces pudimos cobrar valorización por las vías que conceptualmente trazó Guillermo. Guillermo es de las personas que yo creo que conoce más nuestro municipio y tal vez esta región nuestra. Y pudimos sacar adelante cerca de 30 kilómetros de vías en dobles calzadas, con andenes, con ciclorrutas y siguiendo el principio de justicia tributaria. ¿Qué es eso del principio de justicia tributaria? Lo que les dije ahorita, el que tiene mucho, mucho ha de pagar, el que poco, nada tiene, poco, nada habrá de pagar. ¿Por qué digo yo que lo seguimos también en el caso de valorización? Porque no le cobramos valorización a ningún habitante residencial de Río Negro que estuviera en su propiedad en cualquier estrato del 1 al 4. No le cobramos valorización a ningún propietario que trabajara en pequeña o mediana escala su tierra en favor del sector agropecuario.
pequeño mediano productor agropecuario, tampoco pagó valorización. Y tampoco pagó valorización un protector del bosque nativo. ¿Quiénes pagaron valorización? Los más pudientes. Hicimos 10 unidades deportivas de estas. Concejal Ramón, usted, cada que me cuenta lo feliz que lo hace usted tener esos escenarios, usted que es un hombre que siempre ha sido tan amante del deporte y tanto trabajador de ese sector. Pavimentamos de 100 kilómetros de vías principales que tiene Río Negro, pavimentamos 70. Yo creo que Rodrigo va a alcanzar a terminar los 30 restantes con la ayuda del Consejo. Y generamos suelo rural para hacer 3.000 viviendas. En Río Negro se construye mucho, pero no se hacía vivienda para la gente más pobre. Y una de las equivocaciones, Rolando lo sabe, que tanto nos ayuda en esos temas, en más grandes que se cometen en los municipios, es no hacer vivienda para la gente más humilde. Si usted no le hace vivienda a la gente más pobre, ellos se dan la casa como Dios les ayude. ¿Y cómo es como Dios les ayude? ¿Cómo es? Invadiendo en zonas de alto riesgo, en las riberas de los ríos, cuya solución también se vuelve a caer a manos del municipio, pero a un costo de 6 o 7 veces superior al que se tenía inicialmente. Nosotros hicimos uso de una norma. Yo no recuerdo, Guillermo, esto si fue en el primer año o en el segundo. Al final del primer año hicimos uso de una norma que tenía la ley del plan de desarrollo de ese entonces, la ley nacional del plan de desarrollo. ¿Qué decía esa ley? Que los consejos municipales por una sola vez podían incorporar suelo rural al urbano única y exclusivamente si era para hacer vivienda de interés prioritario. Entonces nosotros incorporamos suelo para hacer 3.000 viviendas de interés prioritario. Nosotros alcanzamos a construir estas 500, firmamos otras 500 resoluciones de subsidios, pero Rodrigo, el alcalde actual, y los concejales se acaban de ganar un premio, bueno, se los dio el presidente Duque antes de irse, porque Río Negro va a terminar este periodo con una construcción de más de 2.000 y pico viviendas de interés prioritario. Cambiamos todas las luces de Río Negro que estaban en sodio por LED y claro, licitamos el tren. ¿Qué pasó con ese tren? Que cuando estábamos en plena licitación, el Tribunal Administrativo de Antioquia aceptó una demanda que había puesto un concejal de la oposición. Y apenas el año pasado el Tribunal falló de fondo, sobre ese argumento, sobre esa demanda. Con unos argumentos, además, muy lamentables, porque develan un gran desconocimiento de los magistrados de ese tribunal sobre la administración pública. ¿Qué dijo el tribunal? El tribunal dijo en resumidas cuentas que el Consejo de Río Negro no pudo haberle autorizado al alcalde la constitución de esas vigencias futuras por 5 billones de pesos, que porque eso equivaldría a endeudar el municipio en 5 billones de pesos. Eso no es cierto, la deuda no es lo mismo que vigencias futuras. Y yo les hago un ejemplo muy sencillo que ustedes lo comprenderán. Así como un CDP, un certificado de disponibilidad presupuestal, como su nombre lo indica, certifica la existencia de recursos en el momento presente para cualquier proceso contractual. Asimismo, una vigencia futura, también como su nombre lo indica, certifica la existencia de recursos, pero ¿para cuándo? Para las vigencias posteriores. Nosotros al Consejo de Río Negro le mostramos cómo se iban a constituir esas vigencias futuras, no sacadas de la manga. Eso fue mucho lo que tuvieron que trabajar entre Hacienda y Planeación para demostrar cómo, fruto de haberle cobrado más predial a las personas a quien el Consejo de Río Negro había enriquecido, cambiándole sus suelos que eran rurales por urbanos, cómo se iba a incrementar el predial en unos años en 30.000 millones, en otros 50.000, otros en 70.000, había años hasta de 200.000 millones de pesos de más en el recaudo del impuesto predial. Y así fue que se constituyeron las vigencias futuras. Yo aspiro que el alcalde pueda sacar adelante esto porque es un proyecto muy importante, no solo para Río Negro, sino para la región, y porque nada compromete la financiación, ni presente ni futura, de los programas rutinarios que ya Río Negro tiene enfrente. Entonces, todo esto que yo les cuento de Río Negro no es ni más faltaba para alardear, sino simplemente, como dije al comienzo, para ilustrar que la situación de los municipios es muy distinta a la que pueden enfrentar los departamentos. Una vez que fui a Valparaíso en esta gira,
una concejal muy brava que había allá, me dijo, hombre, pues usted para qué nos cuenta eso, es que Río Negro es muy distinto al Paraíso. Yo le dije, sí, yo sé, pero es que lo que yo quiero que ustedes me entiendan, y si no me hice comprender ruego excusas, es que cada municipio en función de su tamaño, de su riqueza y de su población, puede también alzate a hacer una revolución fiscal que favorezca a su gente, que le permita mejorar su calidad de vida y transformar el territorio. Y al final del consejo me puse a hablar con ella y ella misma terminó diciéndome, no, es que por aquí hay un poco de fincas con casas de casi que cientos de millones de pesos y pagan todavía como lotes y no sé qué. Yo, bueno, usted me está dando la razón de lo que yo le estoy contando. Ustedes pueden resolver esa situación sin afectar a la gente. Cobrar impuestos siempre es muy fastidioso, pero cuando usted lo hace siguiendo el principio de justicia tributaria y siguiendo un dicho muy importante de los gringos que son tan negociantes tienen un dicho muy importante que reza, el negocio está en el volumen. Edwin, que es buen negociante, lo entiende bien. Es mejor usted tener eso aplicado al tema tributario, un gran número de contribuyentes que paguen así sea muy poco, a no tener la carga tributaria soportada solo sobre los hombros de unos pocos, ¿cierto? De unos cuantos, que llega un momento en que se ahogan y no son capaces de pagar más y entonces empieza a crecer y a crecer la cartera morosa. Recuerden el caso de doña Elsie, cuando a doña Elsie le cobraban 500.000 no los pagaba, pero cuando empezaron a cobrarle 160.000, eso sí comenzó a pagarlo. Los departamentos tienen una realidad muy diferente, para terminar la parte final de esta presentación, a la de los municipios. Están en los rines, Antioquia, Cundinamarca, Atlántico, que son el Valle, que son de los menos dependientes de la nación, también reciben un porcentaje importante de recursos de la nación. Antioquia casi 45 de cada 100 pesos que proyecta en su presupuesto de la nación, pero hay casos tan críticos como el Amazonas, 90 de cada 100. Los departamentos de Colombia no salen de un círculo vicioso que comienza con una alta dependencia de transferencias de la nación, en consecuencia una muy limitada capacidad de respuesta para resolver los problemas de su gente y las exigencias del territorio, pobreza, muy pocas empresas y personas que quieran vivir en esos departamentos, corrupción, y vuelve y se repite el círculo vicioso. ¿Por qué corrupción? Muchos de nosotros nos preguntamos, hombre, ¿qué pasa con departamentos como La Guajira, como San Andrés, como el Chocó, cuyos gobernadores viven más en problemados que sirviéndole a la gente? Pues pasa, José Manuel, una cosa muy sencilla, que cuando los ciudadanos sienten que no es fruto de sus impuestos, los ingresos que ellos le proveen con impuestos a ese determinado nivel de gobierno, que se financia el poco o el nulo desarrollo que allí se establezca, sino con plata que llega a la nación, entonces no le importa quién los gobierna y no se cuidan de elegir bien y no cuidan los recursos, no vigilan los recursos que ejecutan sus gobernantes. Los departamentos y los municipios que dependen mucho de una plata que es diferente a lo que tributan los ciudadanos, generalmente tienen más problemas de corrupción que donde hay más autonomía, porque la gente cuando hay más autonomía entiende que ellos son los que ponen la plata con sus ingresos, con sus tributos, y entonces hacen más fiscalización, hacen más veeduría. ¿Por qué en la gran mayoría de los municipios nuestros nos sacamos chispas para elegir el alcalde? Porque sabemos que esa persona es el que va a manejar el predial, industria y comercio, el que va a definir cómo se cobran los impuestos de construcción, y entonces todos queremos que allí se tenga una persona honorable, una persona que le haga un bien importante a estos territorios. En los departamentos no pasa eso, porque son, como les mostré, altamente dependientes de las transferencias de la nación. ¿Qué podemos hacer? Pues hombre, uno no puede quejarse de eso indefinidamente, sin proponer algo diferente. Yo quiero hoy plantearle a ustedes que me ayuden a sacar adelante un referendo constitucional de origen ciudadano que le permita, cambiando el artículo 298 de la Constitución, a los departamentos quedarse con el impuesto de renta y el de patrimonio. Los municipios hoy manejan el impuesto predial y eso quedó establecido en el artículo 317 de la Constitución, que dice solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Nosotros queremos que así como los municipios tienen ese artículo,
al 298 que habla de distintas competencias de los departamentos y le anexemos este parágrafo para que quede claro que solamente en manos de los departamentos podrá quedar el impuesto de renta del patrimonio que el año pasado le significaron a la nación un ingreso superior a los 80 billones de pesos. ¿Por qué es importante eso? Pues porque miremos nomás el caso de Antioquia. Los antioqueños todos le mandamos a la nación 25 billones de pesos al año y nos devuelven una quinta parte. Nos devolvieron el año pasado entre recursos del Sistema General de Participaciones a la gobernación y a los 125 municipios, en suma, 5 billones 120 mil millones. Una quinta parte de lo que ya nosotros tributamos y enviamos a la nación nos lo regresaron. Si el impuesto de renta del patrimonio se quedara en Antioquia o en función de la riqueza que generamos o de la población que tenemos, entonces ya tendrían que devolvernos entre 10,5 y 12 billones de pesos. Eso sigue siendo la mitad de lo que mandamos, pero es algo porque es más del doble de lo que ya hoy día estamos recibiendo. Eso era lo que yo quería plantearles, honorables concejales, que me ayuden, que nosotros tenemos que quitarle a Colombia ese centralismo asfixiante que padece desde 1886, porque tan fastidioso es el centralismo que vivimos las regiones respecto a Bogotá como la que viven los municipios respecto a Medellín. Eso hay que corregirlo. Y esta es una forma, creo yo, de corregir eso. Si ustedes nos ayudan, yo creo que podremos hacerle no solamente un bien muy grande a Antioquia, sino al país, para que los departamentos, que son quienes finalmente responden por los municipios más pequeños, la mayoría de nuestro territorio, tengan cómo satisfacer necesidades de la gente y exigencias del territorio. Muchas gracias por la atención y si tienen alguna inquietud, yo con mucho gusto la atiendo. Muchas gracias, doctor Andrés Julián. Un saludo para las personas que ingresaron posteriormente al inicio de la intervención, al doctor Roque Arismendi, al doctor Guillermo Gómez, al doctor David, a la ingeniera Liliana, al señor Diego Alzate, a Ale Santa, al exconcejal Rolando, qué bueno tenerlo por aquí nuevamente. Doctor Andrés Julián, muchísimas gracias por la presentación que nos hace el día de hoy. Secretaria, el orden del día. Cuarto, intervención de los concejales. Bueno, entonces se abre la intervención para los concejales que quieran participar sobre los temas que nos viene hoy a compartir el doctor Andrés Julián. Tiene la palabra el concejal Román. Muchas gracias, vicepresidenta. Cordial saludo para los compañeros concejales, la Secretaría del Consejo, al diputado Roque Arismendi, hijo de este municipio, al doctor Andrés Julián Rendón, al concejal Diego Alzate, al concejal Rolando, Camilo, nuestro comunicador, y al grupo acompañante del doctor Andrés Julián, y a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. A ver, yo no sé si el doctor Andrés Julián recuerda que en el año 2007 tuvimos la oportunidad de dialogar mucho rato en el Parque de Río Negro, que estábamos en unas fiestas, que yo en ese año me desempeñaba como concejal de nuestro municipio y usted era candidato a la alcaldía de Río Negro, era comenzando el año 2007. Cordial saludo, doctor Andrés Julián, es alcalde de Río Negro, es secretario de Gobierno Departamental. Lo recordamos muy bien cuando usted en varias ocasiones, siendo de secretario de Gobierno Departamental, nos visitó acá para diferentes gestiones. A ver, nos alegra mucho que usted esté acá haciéndonos la aclaración y esta exposición tan amplia y tan clara el día de hoy. Pero para aprovechar de que muchas personas nos están viendo a través de las redes sociales, queremos que nos explique un poquitico y nos explique qué es el patrimonio de renta, en qué consiste, y también de qué es todo este tributo, los 25 billones de pesos que contribuye el departamento con la nación, pues de qué se tratan estos dineros que los departamentos, en el caso de Antioquia, le atribuye a la nación.
Muchísimas gracias, presidenta, y a todos ustedes. Gracias, concejal Román. ¿Quién más va a intervenir? ¿Quién más tiene inquietudes? Concejal John Franco tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas noches. Saludo muy especial para los integrantes de la mesa directiva, los compañeros de la corporación, nuestra secretaria, al diputado Roque Arizmendi, al doctor Andrés Julián y todos sus acompañantes, los compañeros, compañeras del Consejo del municipio de Río Negro y demás personas, exconcejales, doctor Rolando, Diego Alzate y demás personas que nos acompañan. A Camilo, nuestro comunicador social, todas las personas que nos siguen por las redes sociales y medios de comunicación. Un saludo muy cordial y gracias por estar acompañándonos en esta sesión. Doctor Andrés Julián, pues su exposición es muy clara, muy amplia al respecto. Yo creo que le viene muy bien a nuestro territorio, en especial a nuestro municipio. Si la capte bien, nosotros podemos hacer una buena labor en ese sentido como concejales de nuestro municipio para subir los reingresos y la renta de nuestro municipio, ya que nuestro municipio está cambiando mucho de vocación en los últimos años. Acá hay muchas viviendas campestres, hay mucha parte de nuestro territorio que le han cambiado los usos del suelo y simplemente se tiene que hacer esa labor donde se le dé cambio en catastro municipal de la forma como tiene que ser adecuada en este momento para que tribute a nuestro municipio. Ese referendo que usted nos propone hacerlo, yo creo que nosotros como antioqueños hemos estado pensando siempre de hace muchos años, desde que se propuso la independencia de Antioquia, de que nosotros somos autosuficientes y nosotros podemos depender de nosotros mismos, y lo que estamos en este momento es tributándole a la nación de cuenta de nuestro territorio. Yo creo que sí es lo más justo que se puede hacer para nuestro territorio, de que seamos más tenidos en cuenta, porque esta es una tierra muy pujante y aquí hay mucha, pues de aquí fue donde salió las primeras empresas y los primeros empresarios, donde le dieron harto, pues por decir algo, harto valor agregado a la nación completa, y la nación sin Antioquia sería muy diferente. Yo creo que hay que tratar de ser más coherentes, y con este referendo seguramente que vamos a exigir de que seamos más tenidos en cuenta y que nos tengan con toda pues como decir que nos tengan como un departamento, que somos más emprendedores y que le aportamos mucho más a la nación, y que nos retornen buena parte de lo que nosotros tributamos. Pues si le entendí bien con este referendo y demás, y la forma como usted nos lo explicó y nos lo expuso, yo creo que mal haríamos nosotros en no estar de acuerdo en apoyar. Muchas gracias. Con gusto, concejal John Franco. El concejal Edwin Sánchez tiene la palabra. Muy buenas noches. Un saludo muy especial para la mesa directiva, para todos los concejales compañeros, para el joven que se encarga de las comunicaciones y las personas que nos siguen por las redes sociales, para nuestra secretaria, y un saludo muy especial para nuestro amigo visitante y colega Andrés Julián, y para nuestro diputado Roque Eugenio, y para los concejales del municipio de Río Negro que nos acompañan. Para un saludo a Diego Alzate, a Rolando Castaño,
a todos los que están acá presentes. Es decir, apreciado Andrés Julián, es un proyecto muy importante y que miro que han hecho un estudio muy juicioso y lo quiero felicitar, porque sabemos que Antioquia, la capital de Colombia es Bogotá, pero seamos realistas, sintámonos orgullosos de ser antioqueños, porque Bogotá no tiene lo que tiene Antioquia, y mientras más, y cuando avanzan en Bogotá, Antioquia va por delante. Ese referendo es algo muy importante, porque yo me atrevo a decir, nuestro país es Colombia, pero Antioquia tiene una fuerza tan grande y un desarrollo tan avanzado que podría ser independiente. Lógico que tenemos un gobierno nacional para toda Colombia, pero Antioquia es un departamento de los más destacados a nivel nacional. Por eso pienso que es muy importante este referendo y pienso que humildemente uno solamente tiene un voto como concejal, pero acá somos 11 y Antioquia tiene muchos concejales, a nuestro diputado y los diputados del departamento. Creo que es un proyecto ambicioso, pero con un objetivo muy positivo. Sabemos que, y voy a decir algo que pasó acá cuando yo llegué nuevo acá al consejo, y usted nos ha dado a conocer algo que hizo con mucha sabiduría en Río Negro cuando fui alcalde. Lo mismo hizo un alcalde que estuvo acá y nos hicieron un cobro político. De hecho, en las elecciones siguientes del mandatario de turno, nuestro candidato en ese entonces fue Rolando Castaño. Quedamos de terceros, porque el pueblo nos cobró la actualización catastral. Antonio Bedoya, que estaba de alcalde de turno 2012-2015, y quien les habla y otros compañeros que están acá como John Franco, Felipe, varios concejales estábamos y de verdad que se nos vino la comunidad encima, porque San Vicente, los alcaldes de turno se pasaban la bola, pero no se atrevían a meterle la mano a este proyecto porque sabían que políticamente habría un costo, y Antonio se atrevió, y nosotros como concejales, y créame que San Vicente tenía muy pocos recursos, porque usted bien sabe que San Vicente es de categoría sexta, y los recursos por el impuesto predial, entre otros, y por eso se hizo la actualización catastral. Desde ese entonces que se hizo la actualización catastral, fue donde San Vicente empezó a tener unos buenos recursos y un desarrollo más avanzado, que los alcaldes que llegaron de turno no llegaron encontrando la Secretaría de Hacienda raspada, sino con buenos recursos para así ellos trabajar más cómodamente. Entonces yo pienso, Andrés Julián, que usted lo que dice es muy cierto, y nos pone una comparación, y como ya uno vivió acá la experiencia y tiene conocimiento de causa, y estuvimos grandes debates acá y aprobamos todo ese tema de la actualización catastral, vemos que lo que más le incomoda a la gente y le duele es que le toquen el bolsillo, pero muy bien lo ha dicho usted, en el momento es incómodo, pero cuando se ve el desarrollo y las personas que tienen recursos pagan, pero ve que pueden invertir y pueden ganar, pagan muy satisfechos. Y lo más bueno es que se les llega a las personas más humildes y más necesitadas, que no cuentan con un recurso o con una garantía, a poderlos ayudar en un mejoramiento de vivienda, a tener unas vías rurales en buen estado, las instituciones educativas. Es muy fundamental. Acá ya se vivió esa experiencia, fue dura, pero ya los que están trabajando es muy fácil porque les está entrando una cantidad de dinero. Y lo del referendo, créame que lo felicito de verdad por tomar las cosas con gran conocimiento y con la seguridad que nos habla. Ya sabe mi compañero y colega Roque
que lo distingo desde que era un niño cuando iba a hacer política a la escuela, iba de escalado. Acá estamos en un simple consejo, pero acá vamos detrás mi diputado, desde el conocimiento que ustedes tienen, y es bueno trabajar y ayudarle con amor a la comunidad. Acá a mí me da alegría porque cuando yo llegué acá al consejo en cabeza de Antonio Bedoya, logré trabajar con alma y corazón por la aprobación del proyecto Plan Maestro de Acueducto Alcantarillado. Afortunadamente que tenía unos amigos en el Congreso que nos ayudaron con todo ese recurso y entre otros proyectos como el Punto Vía Digital. Es decir, uno acá maneja las cosas con humildad, con sencillez, pero es muy rico cuando uno tiene esa relación, esos amigos que puede buscar y traerle recursos al pueblo. Entonces, Andrés Julián, bienvenido a nuestro municipio, y este proyecto muy seguramente, y estoy seguro que va a ser exitoso porque apunta a algo muy importante, y bien sabemos que Antioquia es uno de los departamentos pujantes y que, como el dicho, con un desarrollo que no tiene otros departamentos. Muchas gracias, presidenta. Esta es mi intervención. Con mucho gusto, concejal Edwin. Bueno, si no hay más, John Franco. Solamente quiero agregar una cosita, y qué pena, que me gusta pues la palabra de principio de justicia tributaria. Doctor, aquí lo decía el compañero y demás, y nosotros sabemos que nuestros coterráneos, nuestros nativos son pues gente de estratos bajos. Pero ahorita lo dije, que nuestro municipio ya la mayor parte le han cambiado usos de suelo y para otras cosas muy diferentes, y seguramente que las personas que son dueñas de un porcentaje muy alto en nuestro municipio ya no son nativos. Esa es una labor que hay que hacerla rápidamente, y hay que poner a tributar verdaderamente lo que sea justo de esas personas que ya son dueñas de nuestro territorio en su gran mayoría. Entonces, en ese sentido, hay que hacer, diputado, una buena labor en nuestro municipio, y nosotros desde aquí hacer el aporte necesario que nosotros debemos de hacer como concejales, cuidando siempre nuestro territorio y la institucionalidad, pero favoreciendo también las personas de estratos más bajos. Muchas gracias. Gracias, concejal John Franco. Yo solo quiero como tengo una inquietud. Pues usted nos expone la propuesta, o nos viene mostrando más bien cómo fortaleciendo esos recursos al interior de los municipios se puede hacer inversión, y termina haciéndonos la propuesta del referendo constitucional de origen ciudadano para cambiar este tema en la Constitución. Me gustaría que nos cuente un poquito más sobre el tema del referendo. Sabemos que usted viene haciendo un recorrido por diferentes consejos del departamento. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cómo sería el tema? Para conocer un poco más sobre la propuesta que hoy nos trae aquí a la corporación. Muchísimas gracias. Si no hay más intervenciones de parte de los concejales, entonces, doctor Andrés Julián tiene el uso de la palabra. Gracias, señora presidente. Si usted me lo permite, el diputado Roque quiere complementar una cosita que yo manifesté. Entonces, claro yo le agradecería mucho. Claro que sí. Bueno, para no extenderme mucho, yo voy a unirme a los saludos que dio el doctor Andrés Julián en su intervención, que no lo alcancé a escuchar, pero quiero que él presentó a todas las personas de Río Negro. Saludó y presentó a todas las personas que lo acompañan en este recorrido. Entonces me uno al saludo para ellos.
y saludar al honorable Consejo del municipio de San Vicente, al personal administrativo, secretaria y comunicador, y muy especialmente a las personas que nos siguen por las redes sociales. Quiero saludarlos con mucho cariño y afecto. Yo de verdad hoy caigo en la nota del trabajo que está haciendo el doctor Andrés Julián. Yo sabía, porque para contarles a ustedes, en mi recorrido político me ha preocupado, mejor dicho, me ha apretado el corazón todo este tema que él trató en el día de hoy. Me tocó, pues, obviamente, como alcalde de San Vicente, en unas pobrezas, cuando el presupuesto para el primer alcalde de San Vicente en el año de 1988 eran 72 millones de pesos, doctor. Y creo que ahora a ustedes le acaban de aprobar o le van a aprobar un presupuesto al alcalde por lo menos de 30.000 o 40.000 millones de pesos, más o menos 28.000 millones de pesos de Schneider. Mire todo lo que ha cambiado, mire todo lo que ha cambiado, y ustedes se imaginan cuando yo llegué a la primera alcaldía, que eran 72 millones de pesos, a hoy que le están aprobando al alcalde 28.000 millones de pesos. Y esa es una preocupación que hoy ustedes, digamos que la mantienen como un poco resuelta, pero yo quisiera que ustedes fueran algún día, fueran diputados. Ojalá todos los que están aquí de concejales ahora puedan ser algún día diputados y también alcaldes de San Vicente. Y también me alegra mucho que muchos de los candidatos que he sentido que van a ser alcaldes de San Vicente estén aquí, porque la verdad es que el tema de verdad que convoca y de verdad que nos hace reflexionar. Entonces les decía a ustedes que qué bueno que de pronto ustedes algún día conocieran la situación del departamento. Yo soy de la Comisión de Hacienda del departamento. Precisamente ya el próximo martes le vamos a dar primer debate a un proyecto de ordenanza de 4.9 billones de pesos, y eso es muy cierto lo que dice el doctor Andrés Julián, de las dificultades que tiene el departamento de Antioquia, que se han venido acentuando y que no le voy a ver solución en el corto tiempo, porque si en algún momento el doctor Andrés Julián estaba en la Secretaría de Gobierno, hubo una gran y brillante idea que no se va a poder concretar, o si se va a concretar no sabemos cómo va a resultar, que fue Hidroituango. Yo llegué a la Asamblea de Antioquia convencido que al año entrante empezábamos a repartir plata y Hidroituango, y tenía en mente en que todas las carreteras veredales de San Vicente iban a quedar pavimentadas o con placa huella, porque yo dije, allí va a haber muy buena plata. Y yo creo que desde el año 2018, que según el primer cronograma que se hizo para Hidroituango, íbamos a empezar a recibir plata. Y mire todo lo que ha pasado. En estos momentos no se sabe ni siquiera cuándo empezará el departamento como socio del 52.8% de la parte de Hidroituango, empezar a recibir plata, porque primero tiene que pagar ese contrato BOMT, que lo hizo Empresas Públicas, y primero Empresas Públicas obviamente va a hacerse el pago de lo que ha invertido. Pero para no alargar la situación, aprobar un presupuesto de esta magnitud para el departamento de Antioquia es muy triste, es muy triste. Y cuando en el gobierno nacional, hoy nos lo dijeron en una reunión, el gobierno nacional acaba de aprobarle para el presupuesto nacional 405 billones de pesos, 405 billones de pesos. Y el departamento de Antioquia, ya lo dijo el doctor Andrés Julián, recibe apenas de 5 a 6 billones de pesos, plata más o plata menos. Entonces, yo no sabía exactamente cuál era la corriente que estaba haciendo el doctor Andrés Julián. Me invitó y me hizo una invitación muy cariñosa el pasado domingo, que estábamos juntos en Medellín, y la verdad es que lo tengo que felicitar, doctor Andrés Julián, por la idea tan brillante que tiene, que no solamente va a beneficiar a los departamentos, sino que van a beneficiar obviamente a los municipios. Discutiendo el proyecto de ordenanza es una tristeza con todos los secretarios pidiendo más plata para sus programas, todos importantes. El secretario de Infraestructura pidiendo más para pavimentación de las vías secundarias, también para las vías terciarias, todos los secretarios pidiendo, pero entonces
Esto es, el presupuesto es una cosa que si uno se cobija la cabeza, descobija los pies, o si cobija los pies, descobija la cabeza. Yo no he encontrado otra manera de hacerlo, sino que en el año 2016, encontré un desfogue para mis sentimientos y fui a ser parte de una corporación que se llama Colombia Autonómica. Usted estuvo de conferencista, entiendo, en Colombia Autonómica, y es nada más ni nada menos que nosotros tenemos que colocar unos mojones, y lo digo aquí con todo el empeño, con toda la decisión, tenemos que colocar unos mojones para que los recursos no se queden en el centralismo. Eso es triste, que el gobernador de Antioquia, para poder hacer la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba, tenga que estarle pidiendo la plata al gobierno nacional. Y es mucho más triste para mí que los alcaldes, yo fui alcalde, yo no sé cuántas veces fui a Bogotá a pedir plata, muchas veces, pero es muy triste que los alcaldes todavía tengan que estar haciendo ese periplo por Bogotá, buscando las conexiones políticas para poder ir a entregarle un proyecto al secretario de Transporte, al ministro de Transporte o al ministro de Hacienda o al ministro de Salud, cuando de pronto si hacemos un trabajo juicioso, si hacemos que la autonomía regional sea una realidad en Colombia, podamos tener los recursos acá. La descentralización se ha hecho, pero no se ha tenido en cuenta la descentralización de los recursos. Descentralizaron las funciones. Nosotros cuando llegamos a la primera alcaldía no teníamos que mirar ni siquiera qué había que hacer para la asistencia técnica agropecuaria. Nos dijeron, señores alcaldes, ustedes tienen que prestar la asistencia técnica agropecuaria, lo mismo en el campo de la salud, en el campo de la educación. Y fuimos recibiendo un enjambre de delegaciones para nosotros atender, pero los recursos más bien, creo yo, se han ido centralizando más. Yo como diputado no es una posición de la Asamblea, pero estoy seguro que los 26 diputados del departamento le iremos a marchar a esa propuesta, doctor Andrés Julián. Quiero de pronto hacerlo ahora antes de que termine el mes de noviembre, que usted vaya a la Asamblea y nos cuente esto, porque creo que todos los 26 diputados del departamento estamos al unísono pensando qué es lo que va a pasar con el departamento y todos los departamentos de Colombia. Si no lo hacemos, no sé qué irá a pasar dentro de poco, porque el no cumplimiento de las funciones, la no arreglada de las escuelas, la no atención en salud, la no atención en vías, se vuelve un problema muy grande para el gobernante y con absoluta seguridad irá a ser para los próximos gobernantes cada día una carga mucho más grande de la presión del ciudadano para que solucione los problemas. Hablar de unas cifras que me parece a mí que son supremamente importantes, cuando el doctor Andrés Julián habla de 25 billones de pesos que le aporta el departamento, que ahorita él va a dar la respuesta que la hizo, creo que fue el concejal Román, que le aporta el departamento a la nación y no nos devuelven sino 4 billones de pesos, esa es la quinta parte, como él lo dijo. Lo que necesitamos es, ojalá nos devolvieran los 25 billones de pesos al departamento. Y con lo que le devuelven al departamento, se vuelve un engranaje mucho más productivo para los municipios. Porque la verdad es que los alcaldes pasan por las secretarías de departamentos, obviamente haciendo las mismas peticiones. Yo quisiera que todos los municipios de este departamento recibieran su conferencia y nos sensibilizáramos de esta tarea. La Asamblea de Antioquia va a llevar la proposición para la semana entrante para que nos haga una exposición en la Asamblea de Antioquia sobre este tema. Nosotros ya llevamos la autonomía, la Corporación Autonómica de Colombia y nos habló en el mismo sentido de hacer unas autonomías, que no solamente van a ser unas autonomías para el departamento, sino también para los municipios. Ojalá pudiéramos nosotros, que los municipios pudieran recibir también de esos 25 billones de pesos, 2 o 3 o 4 o 5 billones de pesos más, para que los alcaldes no tengan ese sacrificio tan berraco. Agradecerle infinitamente, doctor Andrés Julián, a toda la comitiva, y quiero saludar a la concejal Lina,
Lina fue parcera mía en la campaña, me ayudó mucho. Y a todos los amigos, ahí está Guillermo, está a todos, a los exconcejales, al doctor Rolando, a Diego, que yo sé que están también muy interesados por esos temas que son de bastante importancia. Muchas gracias. Entonces ya. Gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias a los concejales por la intervención y los comentarios que hicieron. Concejal Román, lo que nosotros le mandamos a la nación, que sumó el año pasado una cifra cercana a los 25 billones de pesos, es todo lo que los antioqueños tributamos en impuesto de renta, los que pagan patrimonio, los que pagan IVA cada que consumimos un producto, los que pagamos impuesto de consumo, los que comercian con el exterior, que pagan aranceles, etcétera. Todo eso, en suma, es lo que Antioquia le genera a la nación del orden de 25 billones de pesos. Y cuando usted me preguntaba bien por qué renta y patrimonio, es porque hay dos tributos que se llaman el impuesto de renta y el impuesto de patrimonio. Lo cobran tanto a personas naturales como jurídicas, que hoy por hoy representa una fuente de ingresos muy importante para la nación y que, por supuesto, si esta propuesta se aprobara, la nación tendría que sacrificarlos, pero ya no tendría que enviar transferencias a los departamentos y a los municipios, porque ya serían los departamentos los que a su vez transfieran recursos a los municipios. Y si a Antioquia se le doblan los ingresos, pues también se le doblan las transferencias que le puede hacer a los municipios. Yo no sé cuánto recibe San Vicente por SGP. Si esta propuesta se aprobara, qué sé yo, de 8.000 millones de pesos que puede recibir San Vicente por SGP, entonces ya no recibiría 8.000 sino 16.000 millones de pesos. No sé, si me dan la cifra me gustaría mucho para tenerla clara. Concejal John y Edwin, este no es un tema de lo que muchos se han dado en llamar de Antioquia Federal, porque si Antioquia fuera federal, entonces nos tendríamos que separar de Colombia y yo no estoy buscando eso. Yo amo a Colombia y quiero seguir siendo colombiano, simplemente quiero, como el diputado Roque, que los departamentos tengan verdadera autonomía. En el mundo hay básicamente dos formas en que se organizan los distintos niveles de gobierno. El gobierno nacional con los subniveles departamentales o locales en nuestro caso y en otros que son estados. Uno que es el federalismo, cuyo caso más puro toma lugar, por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza. Y por eso Estados Unidos se llama como se llama, porque es una unión de estados que todos tienen una constitución, unas leyes diferentes. Y entonces ellos deciden o decidieron por allá cuando se unieron las 13 colonias que se separaron de Inglaterra, ellos decidieron qué cosas iba a hacer por ellos el gobierno que definieron como el federal en ese momento. Y el otro extremo de organización de las distintas formas de gobierno y cómo se relaciona el gobierno central con los subniveles es el centralismo. Tal vez el caso más emblemático del centralismo es Francia. Francia es un país muy centralizado y Colombia es un híbrido, un mal híbrido de esos dos modelos, del federalismo con el centralismo. 10.529 millones recibe por SGP San Vicente. Si esta propuesta se aprobara, debería recibir el doble, más de 20.000 millones de pesos. Y entonces, lo que nosotros estamos planteando es que las regiones tengan más autonomía, es decir, que ese impuesto de renta, el de patrimonio, se quede aquí, en donde lo generamos. Hay unas regiones que tienen poca gente o poca riqueza, unos departamentos que en un principio podrían verse abocados a recibir menos recursos. Yo he planteado que se cree un fondo de compensación para que esos departamentos
por un periodo de tiempo determinado y solo por un periodo de tiempo determinado no reciba menos recursos de los que hoy ya percibe vía Sistema General de Participaciones, pero no indefinidamente, porque es que al modelo que hoy tenemos, que funciona muy mal, llegamos que para no perjudicar a las regiones más pobres, y esas regiones todos los días están más pobres, y los que generamos los ingresos también nos estamos empobreciendo todos, y no estamos teniendo capacidad para responderle a las necesidades de la gente y del territorio. Cuando uno crece en la casa y tiene los 18 o 20 años cumplidos y ya la llevaron aquí a estudiar y demás, ya empiezan a decirle como, oiga, como me dijo un concejal esta tarde, perdón, en Concepción, vuele pues que ya emplumó, ¿cierto? Y así mismo debería pasarle a algunos departamentos después de que se le apoye lo suficiente durante un periodo de tiempo determinado. Si se le dan las capacidades y las dotaciones para que pueda volar por cuenta propia, hay que dejarlo que vuele por cuenta propia. Quiero también decirle al concejal Edwin una cosa muy importante. Cuando yo les decía que en Río Negro duplicamos el recaudo del predial, que pasamos de 45.000 a 90.000 millones después de nuestro mandato, se me olvidó contarles una cosa que es tal vez más importante que eso, y es que eso se logró aun cuando, atérrense de esto, cerca del 90% de los habitantes residenciales de Río Negro paga un predial inferior al que pagaba antes de nosotros llegar al gobierno. ¿Por qué? Porque aplicamos el famoso adagio de los gringos, el negocio está en el volumen. Era mejor poner a tributar, así fuera muy poquito, a un gran número de personas que estaban por fuera de la masa de contribuyentes de Río Negro. Los antioqueños somos buena paga, si nos cobran una cosa impagable, pues no la pagamos, pero si nos cobran algo que se ajuste a nuestra capacidad, lo vamos a pagar, porque no nos gusta estar en deuda con nadie y menos con el Estado. De pronto el error que se comete muchas veces cuando se hace actualización catastral, es que yo hice actualización catastral en el 2016, es que no se modifican las tarifas, entonces la gente se queda con unos valores catastrales más altos y con unas tarifas que no revisan los consejos. Por eso yo recomiendo mucho que antes de hacer una actualización catastral ajusten las tarifas y le cobren poquito a los rangos catastrales bajos y vayan subiendo en la medida en que van subiendo los valores catastrales de las propiedades. Señora Presidente, ¿cómo es el tema del referendo? La ley lo especifica bastante bien. El presidente Uribe, siendo un presidente tan querido por los colombianos, tuvo dificultades con su referendo en el 2003 porque le metió muchas preguntas. Yo no sé cuántas preguntas le metieron a eso, Roque, como 18 o 20 preguntas tenía eso. Si uno mete en un referendo más de una pregunta, pierde. Por eso nosotros aquí solo vamos a meter una pregunta que vaya más o menos en el siguiente tenor. ¿Está usted de acuerdo con que el artículo 298 de la Constitución tenga el siguiente parágrafo? Solo los departamentos podrán gravar la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas domiciliadas en su territorio, ¿sí o no? Y como ya previamente habremos de explicar bien qué es eso de renta y patrimonio, pues entonces esperamos que la mayoría de los ciudadanos que voten en el referendo, que debe ser una cifra cercana a los 10 millones de personas, previo a haber recogido 2 millones de firmas, pues voten por el sí. Por eso la tarea que se viene es titánica. Y si ustedes de verdad nos quieren ayudar, nos servirá mucho que nos ayuden de corazón para que esto cambie en Colombia. No sé si se me queda algo por fuera de lo que me preguntaron. Creo que respondí todas las cosas. Hay unas normas muy específicas, señora Presidente, para aprobar el referendo. Entonces, los pasos para un referendo constitucional están reglados en la Ley 134 del 94, 1757 del 2015. El contenido de la ley es el articulado de la reforma en forma de pregunta, como lo enuncié. Para que se someta a consideración, primero debe aprobarse la ley. Una vez sancionada la ley, se tiene el control por parte de la Corte, pero eso es un tema rutinario, porque cuando es un referendo como esto, lo tienen que soltar a que salga a disposición de los ciudadanos, que los ciudadanos definan si lo aprueban o no. Y no se podrá preguntar o formular preguntas capciosas ni dirigidas, tampoco se podrá establecer la opción de voto en blanco. Si la Constitución declara exequible el procedimiento, se procede a convocar el referendo
que no podrá coincidir con ningún otro certamen electoral. En la tarjeta solo se votará por el sí o por el no, deben concurrir para que sea válido más de 10 millones de personas. ¿Cuál es el paso siguiente? Entonces usted queda anotada de primera. La presidenta del Consejo de San Vicente nos va a ayudar a recoger firmas, ¿cierto? Y entonces tenemos que recoger primero 200.000 firmas para que vamos a la registraduría y le mostremos la pregunta y ellos primero nos ponen a recoger 200.000 firmas a ver si somos serios. Y cuando recogamos esas 200.000 firmas, ahí sí nos mandan a recoger las 2 millones. Y ya después viene lo que acabo de leer. Es un paso dispendioso. Las reformas a la Constitución ustedes saben que se pueden abordar de otra manera, las puede adoptar el Congreso, pero el Congreso que nosotros tenemos no lo va a hacer porque, salvo nuestro partido y algunos congresistas de otros, como Cambio Radical tal vez, los demás están muy en línea con lo que diga el presidente, y el presidente Petro no va a querer una cosa como estas. ¿Sí quedó claro, presidente? Sí, señora, aquí están los dos, Ave María. Bueno, doctor Andrés Julián, doctor Roque, muchísimas gracias por venir a compartir con los concejales, con la comunidad, porque es una sesión, nosotros siempre hacemos las sesiones abiertas a la comunidad, transmitimos diario nuestras sesiones. Entonces, muy importante esta propuesta, ya queda pues como tarea para que la miremos, la estudiemos, la evaluemos y ya estar atentos al procedimiento que llevan. A eso iba más enfocada mi pregunta, para saber pues como ese tema de procedimientos, de tiempos. Sí, muy interesante. Gracias a ustedes por estar aquí hoy, a todo el equipo de trabajo que lo acompaña en este proceso. Una feliz noche. Muchas gracias, presidente, a usted y a todos. Muchas gracias, señores. Secretaria, continuamos con el orden del día. Quinto, proposiciones y varios. Muchas gracias, secretaria. Bueno, vamos. Aquí en el tema de proposiciones y varios, compartirles que el día de hoy se abrió la convocatoria pública para proveer el cargo de secretario general del Consejo para el periodo 2023, el cual establece un cronograma para este proceso. Hoy fue publicado a través de la emisora municipal, pero también a través de la página web del municipio. Entonces, aprovecho y nuevamente invitar a las personas que estén interesadas a que se postulen y presenten sus hojas de vida y la documentación requerida de acuerdo a la norma, a nuestro reglamento interno y a la resolución 016 del 11 de noviembre del 2022. Entonces, como les digo, la resolución está publicada. Ahí tenemos el cronograma. Sí quiero compartirles el cronograma. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les decía, de la resolución les quiero leer el cronograma que se tiene estipulado para ello. Bueno, tenemos apertura de la convocatoria, publicación de la resolución número 16 del 1 de noviembre de 2022, por medio de la cual se abre convocatoria pública para selección de secretario general del Honorable Consejo Municipal para el periodo 2023 y se establece el procedimiento para su elección. Esta publicación, como les digo, a través de la página web y hoy que se le dio lectura en
en el programa semanal del Consejo Municipal. La fecha 11 de noviembre y se publica hasta el 17 de noviembre. Reclutamiento e inscripción. Entonces, el reclutamiento e inscripción de las personas interesadas será el 18 de noviembre del 2022, desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Entonces, las personas que están interesadas traen la hoja de vida de la función pública, con los anexos de acuerdo a la normatividad y de acuerdo al reglamento interno del Consejo. Y esta hoja de vida y la documentación debe ser relacionada en un oficio, en una carta que presente el aspirante a secretario o secretaria general del Consejo. Entonces, 18 de 8 a 4 p.m. Verificación de requisitos. Esta verificación de requisitos será realizada por la Comisión de Acreditación Documental del Consejo Municipal, quien presentará informe a la plenaria, la cual estará conformada por 3 concejales que serán nombrados por la presidencia del Consejo. Dicha comisión se reúne el 23 de noviembre y ese día presenta el informe a la plenaria sobre la verificación de requisitos de los postulados al cargo. Publicación de la lista de postulados y lista de admitidos. Esta se hará el día 24 de noviembre a partir de las 9 de la mañana y se publicará en la página web del municipio. Reclamaciones a las listas admitidas será el 25 de noviembre de 8 a 5 y lo pueden hacer al correo institucional consejo.sanvicente@gmail.com. Respuesta a las reclamaciones por la lista de admitidos se darán en la página web del municipio el día 26 de noviembre a las 5 p.m. Presentación de los admitidos en plenaria del Consejo. Los admitidos, según lista publicada el 24 de noviembre de 2022, se presentarán a la plenaria del Consejo, para lo cual disponen de 10 minutos para su presentación. Ese será el 30 de noviembre, 8 y 15 más o menos, porque tenemos antes otros aspectos en la plenaria, como la elección de la mesa directiva, el informe de gestión de la mesa directiva. Elección de secretario general del Consejo o secretaria, procederá a la plenaria del Consejo San Vicente Ferrer a la elección del secretario o secretaria general para el periodo 2023 por votación respecto de cada uno de los postulados admitidos. La elección se hará con sujeción a lo establecido en el reglamento interno del Consejo y será el 30 de noviembre después de las 8 y 15. O sea, después de la presentación de los admitidos se hará la elección del secretario o secretaria del Consejo. Esta es entonces la resolución y el procedimiento. La resolución está, obviamente tiene todo el soporte normativo, tiene el articulado que incluye el tipo de convocatoria, la responsabilidad del Consejo en este proceso de elección, la naturaleza del cargo, las funciones del secretario o secretaria, los requisitos, los documentos que deben traer y la estructura del proceso, que son estos pasos que les acabé de leer. Ahí está pues la resolución, está publicada. El que quiera pues leerla lo puede hacer. Tenemos la resolución, la personera, la doctora Lina María Castaño Montoya, solicitó que se le reconociera en recursos en dinero las vacaciones. Ella ya cumplió el 2 de agosto, cumple un año a cargo de la personería, entonces ella solicita las vacaciones y se le autoriza a través de la mesa directiva
que se le pague el año de vacaciones en recursos, porque pues de todos modos la personería no puede quedarse sola. Si ella se hubiera ido, si se le hubiera otorgado ese tiempo, le correspondería al consejo elegir alguien que la reemplazara con las mismas calidades, o a un funcionario de la personería que tenga, que haya terminado su carrera como de derecho, así no se haya titulado. Entonces averiguamos pues como las condiciones del tema, si la secretaria o las personas que laboran en la personería cumplían estos requisitos. Vimos que no, entonces se optó por autorizarle el pago de las vacaciones en dinero. Entonces esas son las dos resoluciones que este mes se han expedido, las dos el día 11 de noviembre. Y hay una solicitud de la institución educativa San Vicente Ferrer para la celebración de la ceremonia de graduación el viernes 2 de diciembre a las 12 del día en el templo parroquial, donde obviamente pues están invitando al consejo a que los acompañemos, pero también nos hacen solicitud de un apoyo para este evento. Esas son pues como quería compartir con ustedes esos temas. Otro tema es que ustedes saben que este año, al igual que el año pasado, se va a sacar el periódico con el informe de gestión del Consejo, informe de gestión del 2022. Entonces los concejales que deseen publicar su informe de gestión lo hagan también. Ya sabemos que es de forma muy resumida, una media página, muy consolidado el documento, pero que le estamos dando la oportunidad de que cada concejal cumpla con este requisito de ley, porque nosotros como concejales, nosotros cada uno también tenemos que cumplir con el informe nuestro como concejal ante la comunidad. Entonces, si desean que en el periódico del informe general del Consejo se les publique el informe de ustedes, entonces les pedimos que hasta el viernes de la semana entrante nos pueden mandar el archivo con la información, un archivo en Word para nosotros poderlo procesar e integrarlo al informe de gestión por ahí de media página, muy resumido, pues que se tenga en cuenta. Sabemos que el periódico en este momento cuesta mucho, este año estos precios se han subido muchísimo, entonces la verdad no tenemos recursos para sacar un periódico muy amplio. Entonces sí les pido el favor de que sean una media página muy resumido de sus acciones durante este año. Sí, concejal Uriel. Sí, no importa. Estamos en proposiciones y varios. Gracias, presidente. Un cordial saludo para todos los compañeros concejales, las compañeras de Nubia, a la secretaria, a las personas que nos escuchan por las redes, a las personas que nos acompañan, a Camilo. Para informarles que la ponencia al proyecto de facultades pro tempore que nos está pidiendo el alcalde ya lo tengo, por si el presidente quiere, nos cita a la comisión y ya podemos darle el primer debate. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal John Franco. Muchas gracias, presidenta. Sí, precisamente para convocar los integrantes de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Crédito Público. Para el día de mañana, 12:30, no sé, si nos pongamos de acuerdo con eso. Bueno, con relación a la solicitud del concejal John Franco, recordarles que mañana tenemos la sesión descentralizada y de una vez invito a toda la comunidad que nos quiera acompañar en la institución educativa Chaparral a las 2 de la tarde. Entonces, recordemos que en cumplimiento del reglamento interno del Consejo debemos instalar acá en el recinto y luego desplazarnos a la institución educativa donde se va a realizar la sesión descentralizada. Entonces les pido el favor de que hagamos esa instalación 12:30, ¿cierto? Para que luego entonces nos desplacemos hacia la institución educativa donde se hará la sesión descentralizada. Otro tema que tenemos que mirar es el tema de transporte.
para los concejales. ¿Quiénes disponen de vehículo? Que podamos, digamos, irnos con los demás compañeros. Don Ramiro, ¿se viene en el vehículo o cómo? Listo, enseguida entonces miramos como el tema de transporte a ver cómo podemos llegar allá a los concejales, porque pues yo tengo, en mi carro caben 4, entonces ahí miraríamos el resto cómo lo hacemos. Que Alexander no va. Bueno, listo. Entonces, ¿qué otra proposición? Entonces, el concejal John está convocando a la comisión segunda para mañana. ¿A qué horas? Pues entonces, si tenemos que instalar a las 12:30, yo creo que a las 12 o antes tenemos que comenzar el proyecto, no se demora mucho. ¿A qué hora instalamos? ¿De cuál proyecto van a discutir mañana? 028. Bueno, sí. Bueno, a 12:30 la comisión. Listo, entonces si no hay más proposiciones y varios, una feliz noche para todos, a los concejales, doña Ofelia, Diego, Alexander y para toda la comunidad. Recordarles entonces que mañana estamos en sesión descentralizada, 2 de la tarde, Institución Educativa Chaparral. Los invitamos cordialmente. Muchísimas gracias.